Ya, vamos a orar para empezar, porque luego el tiempo premia. Sí, está Vamos a bien. orar. Padre, pues en esta noche te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa libertad, Señor, que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables esta noche, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú ministres, Señor. Y que, Padre, todos mis hermanos puedan, Señor, conectarse, Señor, a tiempo, Padre. Bendícelos a todos, Señor, los del grupo, Señor, y bendice la clase del día de hoy, Señor. Que tu nombre sea el único glorificado y el único exaltado, Señor, en todo lo que veremos hoy. Te lo pedimos, Padre, todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nada más está Mayra. Así que Presente. pues sí, voy a empezar porque sí vamos a ver algo de diapositivas Información, el día okey. de hoy. No está activado el uso compartido, no es cierto. Y pues, Permíteme tantito, Dale, Tim. ah, ¿qué es lo último que tienen anotado en sus apuntes para continuar? las enseñanzas prácticas de Jesús fueron Las, 1, 2, 3, 4. La última fue: la salvación no es para guardarse. La cuarta: su método fue real y práctico, era totalmente natural. natural, ok, ok. ¿Cómo nos quedamos? Bueno, bueno, si quieren ir apuntando, porque por eso se me hace más rápido con las diapositivas, pero en lo que nos conectan, eh, vamos a ir avanzando, ¿sí? Ahorita vamos a ver que Jesús le ayudó a sus discípulos a reconocer la necesidad innata en todas las personas. ¿Sí? Estamos viendo cómo Jesucristo discipuló, preparó a los 12 apóstoles para ir a evangelizar, ¿sí? Entonces, Él los ayuda a reconocer la necesidad innata de todas las clases de personas y los mejores métodos para acercárseles a Él, ¿sí? Ellos observaban cómo atraía a la gente, cómo ganaba su confianza, cómo él inspirabas la fe de las personas, cómo les hablaba, les manifestaba, ¿verdad? También el camino de la salvación. Y él estuvo con toda clase de gente, con pobres, con ricos, con enfermos, con personas sanas, ¿verdad? Estuvo también con amigos, con enemigos. En todo esto, en todo este tipo de gente que Jesucristo estuvo, en todos y cada uno de ellos, Jesús estaba operando de diferentes maneras, como yo les decía, ¿verdad? Dependiendo de las personas. Y saben, los discípulos estaban observando, ¿sí? Ellos estaban viendo en acción al maestro ganador de almas, ¿sí? Su método fue, como lo vieron la semana pasada, fue un método real y fue un método muy práctico y muy sencillo, ¿verdad? Muy natural, como bien dijeron ahorita en sus apuntes, ¿verdad? Hola, buenas noches, Almita, Dios te bendiga. Buenas noches, igualmente, gracias. Bueno, eso era en una diapositiva, lo que les estoy resumiendo, ¿verdad? Pero eso más o menos es lo que viene en una diapositiva, y de ahí me brinco a la que sigue, ¿sí? Entonces vemos cómo ellos siempre vieron al maestro en acción con toda clase de gentes, ¿verdad? Cómo ganaba a las gentes y sobre todo con el diferente tipo de gentes. Muy bien. Luego vemos que Jesús no pidió nunca a nadie hacer algo que él no hubiera demostrado antes en su propia vida. Y esto es muy importante, ¿verdad? Eh, con esto no solo demostró el principio que era aplicable en su vida, sino que también la gente lo podía hacer, ¿verdad?
Y esto fue porque él estuvo constantemente con sus discípulos. Ellos pudieron darse cuenta de lo que él hacía, ¿verdad? Y Jesús les decía, si yo ustedes esto lo van a poder hacer, eh, ustedes también, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante, no voy a meter mucho ahorita en esto, ¿sí? Todo lo que hizo y dijo fue su lección personal, real, y como los discípulos estaban con él para darse cuenta de ello, en la práctica estuvieron aprendiendo sin cesar cada minuto, ¿sí? Y miren, está muy bien explicar, ¿verdad? Lo que queremos decir siempre a la gente, pero es mucho mejor mostrarle cómo hacerlo. Y era lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, ¿sí? Sí, y sí me doy a entender, sí. Es que me estoy sacada de onda porque quisiera que vieran las pantallas para poder ya yo poder estar hablando, sino que siento que tengo que estar hablando doble. Pero bueno, no sé si me estoy dando a entender con esto, ¿sí? Había un principio enfocado, ¿verdad? Ahora, miren, vamos a ver en Primera de Corintios 11:1. En resumidas cuentas, lo que tratamos de los que tratamos de preparar hombres, discípulos, debemos de estar dispuestos a hacer que nos sigan como nosotros seguimos a Cristo. Y Pablo fue bárbaro en esto, ¿verdad? Si vemos Primera de Corintios 11:1, dice, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Y yo creo que esto muy pocos nos arriesgamos a decirle a la gente, ¿verdad? ¿Alguien se atrevería a decir lo mismo que Pablo? Yo que al menos yo no me sentiría, ¿verdad? Así como que yo no me sentiría como para afirmar esto, como para decirle esto a alguien, ¿verdad? Yo le diría, el ejemplo está en el Señor Jesús, tenemos que seguir al Maestro, ¿verdad? Yo diría eso, pero yo le diría a la gente, no me tomes a mí como un modelo a imitar, ¿verdad? Pero este consejo de Pablo, de verdad que es una tremenda declaración lo que hizo, ¿verdad? ¿O alguien de ustedes se atrevería a afirmar esto, muchachas? Yo creo que no, ¿verdad? Solamente Pablo. Y yo lo he leído una y otra vez este versículo y digo, no, es que como él sí seguía a Cristo, ¿verdad? Él así, su vida estaba enfocada, su vida era una vida cristocéntrica, ¿verdad? Él tenía esa confianza y ese valor de decirlo. Fíjense, y hablando del mismo Pablo, en Filipenses 3:17 dice algo similar. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, vuelve a repetir, fíjense bien, si buscan ustedes ahí en su Biblia, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Wow, cómo nos gustaría poder decir lo mismo, ¿verdad? A cada una de nosotras, ¿verdad? No podemos, pero sin embargo, Pablo sí podía decirlo, ¿sí? Es como él si hubiera dicho, si queréis saber cómo hacerlo, observadme a mí, mirad el ejemplo que les damos, ¿sí? Pero pues eso lo decía Pablo, vuelvo a decir, ¿verdad? Fíjense, lo dijo en Corintios, a la iglesia de Corintios, y aquí se lo dice a la iglesia de Filipos, lo dice por segunda vez, ¿sí? Él decía que siguieran su ejemplo, ¿sí? Para aprender a compartir el poder de Cristo en la iglesia, ¿verdad? Para poder ganar las almas. Y luego dice, fíjense bien, en Filipenses 4:9, ahí mismo en Filipenses dijo Pablo, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow, lo vuelve a decir.
¿verdad? Fíjense bien, es, es interesante porque para nosotros resultaría audaz, vuelvo a decir, decir esta, o hacer afirmar estas declaraciones, ¿verdad? Hagan lo que yo hago, imagínense qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Para decirle, oigan, y más a una persona nueva en el Señor, ¿verdad? Más a una persona que estamos apenas compartiéndoles, ¿verdad? Pero Pablo vivió en esa santidad que fue Cristo mismo el que le habló, se entregó a él y él tenía esa confianza para poderlo decir, ¿sí? Él sí tenía esa confianza, ¿sí? ¿Sí va quedando claro, chicas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Buenas noches, Denise. A ver, Leti. Hola, buenas noches. Buenas noches, Denise. Pues es que Pablo era Pablo, o sea, lo que Dios le llamó a él y él vivió, o sea, como lo dijiste tú, en santidad. Él vivió muchas cosas, pero él nos mostró con el ejemplo que, pues que sí se puede, pero sí es mucho el esfuerzo. Uy, sí, como para decir, imagínate, le dices a un nuevo que lo estás consolidando, lo estás discipulando, fíjate en mí, imítame a mí, yo, ay, no, no, porque si yo tropiezo, ahí va el otro conmigo o la otra conmigo, no, Dios nos guarde, ¿verdad? Pero él sí podía decirlo, ¿verdad? Y lo vemos que lo dijo en Corintios y lo dijo también en la iglesia de Filipos, ¿verdad? Ahora. En la siguiente diapositiva, en la 6 que viene siendo la 6 que no les puedo mostrar todavía hasta que no me pongan de anfitriona, chicas, vamos a ver que el Señor Jesús les asignó un trabajo. Y esto lo vemos en Mateo 4 18 y 19 que dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombre. ¿Sí? Aquí Jesús realizó siempre su... Mande, Leti. Y repetir la cita. Sí, claro, es Mateo 4. Es que les digo que para mí es más fácil ponerle la diapositiva y estar yo explicando. Mateo 4, versículos 18 y 19. Gracias. Y les comentaba que aquí vemos que Jesús realizó siempre su ministerio con miras al momento en que sus discípulos habían de asumir la responsabilidad de la obra y salir al mundo a hablar acerca del Evangelio, ¿sí? Fíjense bien, la paciencia con que Jesús lo hizo con estos apóstoles, con estos hombres, ¿sí? eh, nos deja mucha enseñanza, porque nosotras fuimos enseñadas en su momento con alguien que nos tuvo mucha paciencia, al menos yo lo hablo por mí, ¿verdad? Que no entendía esto y se regresaban a explicarme con bolitas y palitos, ¿sí? Y si no, el mismo el Señor me regresaba a ver, Cristina, aquí esto no lo entendiste, pues lo tienes que entender, ¿verdad? Hubo gente que nos estuvo discipulando, que nos estuvo enseñando, que nos estuvo consolidando. Y esa gente nos tuvo demasiada paciencia. Si no, no estuviéramos aquí por su gracia cada una de nosotras, ¿verdad? Si alguien no nos hubiera tenido paciencia. Pero Jesucristo les tuvo mucha paciencia a ellos y es de esto aprendemos también de nuestro Señor Jesús, ¿sí? De la paciencia que tuvo con ellos. Nunca Jesús se adelantó a que ellos actuaran, ¿sí? Nunca. La primera invitación que les hizo fue que le siguieran, ¿sí? Y ahí no les decía todavía de que iban a ir a salir al mundo, que iban a predicar, que iban a evangelizar, ¿sí? Aunque este fue el plan desde el principio,
¿sí? En los relatos de los evangelios, el Señor hace al menos 3 llamados a aquellos hombres. Quizás el más exacto decir es que se llevaron 3 encuentros entre Cristo y ellos, ¿sí? El primer encuentro tuvo lugar en Jerusalén y esto lo vemos en Juan 1, versículos 35 al 42. Esto, como está un poquito largo, ustedes lo pueden ver en otro momento, ¿verdad? Y hay otros 2 más, pero lo importante aquí, mande. La cita. Sí, Juan 1, Sí. versículos 35 al 42. Y hubo otros momentos en los que el Señor Jesús tuvo encuentro con ellos para hacerle la invitación de que le siguieran, ¿sí? Porque los iba a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? De hecho, les dijo, aquí vemos en Mateo 4:19, les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Y ya lo vimos, creo que lo vieron la clase pasada, ¿verdad? Que ellos eran unos hombres sencillos, lo que ellos eran unos hombres honestos, ¿verdad? Personas como nosotros, personas normales, ¿verdad? Todo esto lo vieron la última clase, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Sí. aquí vemos que el Señor Jesucristo les hace este llamado. Ahora, ay, muchachas, como quisiera estarles poniendo las diapositivas, pero bueno. Ahora vamos a pasar a otra diapositiva. Hermana Cristi, Mándeme ¿y por qué acá? ¿Y por qué no nos manda el archivo y nosotros lo vamos abriendo y lo seguimos? Sí, después les voy a mandar, mira, lo que pasa que, bueno, ya me habían dicho que ya iban a ver esto de poderles dar las diapositivas, ¿verdad? Ponerme de anfitriona, pero yo creo, como está ahorita lo del seminario, posiblemente por ahí Ah, ya se desfasó eso, ¿verdad? Pero sí, claro que sí. Pero por lo pronto necesito que anoten, muchachas. sí, claro, sí, sin problema. Ahí les va. Marcos 3, versículos 13 al 19. El método de nuestro Señor Jesús con sus discípulos era que llegaran a una experiencia vital con nuestro Padre y mostrarles a ellos cómo actuaba Él mismo antes de decirles lo que tenían que hacer, ¿sí? Eh, Hace rato vimos en Mateo 4:19 que les haría pescadores de hombres, ¿sí? Aquí vemos que él, cuando los llama, cuando les hace esa invitación, ¿verdad? Vemos cómo ya había ese llamamiento para cada uno de ellos. Él ya lo tenía planeado, ¿sí? Y cuando él les llama, les decía yo hace un momento, él no les dice, ustedes van a ir a algún día a predicar, van a ir a evangelizar. No, no les dice. Simplemente les llama y después ya, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo después Él los llama a lo que viene siendo ya el ministerio de cada uno de ellos, ¿sí? El Señor Jesús tuvo mucha paciencia, nunca les pidió que hicieran nada que ellos no pudieran hacer, ¿sí? Él estuvo con ellos y ellos estuvieron algo muy importante, ellos estuvieron observando todo lo que el maestro hacía, todo lo que él les enseñaba. ¿A ustedes no les pasó que les tuvieron también mucha paciencia? ¿Sí? Sí, a mí me tocó un abuelito, un anciano. Entonces, yo era una niña
y él me empezó a compartir del Evangelio, pero pues a veces yo me burlaba de él. Entonces, y sí tuvo que tener mucha paciencia conmigo. Ya me Y, imagino. Yo y no me quiero ni imaginar más bien. Imagínate que estés compartiéndole a tu... ¿Era tu abuelito? no, él era un hermano en la iglesia donde yo, Ah, él nos invitó. Primero asistió mi abuelita y después nos empezamos a ir con ella y pues como yo era de las más chicas, yo la acompañaba. wow. Él era, él era un misionero, él era un siervo de Dios y él era lo que hacía, él compartía el evangelio. Inclusive a veces corría el riesgo de que lo querían matar, lo intentaron machetear, lo intentaron envenenar, o sea, muchas cosas y él fue el que nos compartió a nosotros. Pero sí, él tenía, pues estaba peloncito, ¿verdad? Entonces, a veces yo me burlaba de él porque era calvo, como con Eliseo, pues casi, casi. Pero gracias a él yo conocí del Evangelio y conocí que, pues, que hay que trabajar en la obra del Señor. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir la paciencia que les tuvieron o se desesperaron con algunos de ustedes? Conmigo no sé si se desesperaron, pero a mí me tocó una chica más o menos de mi edad, me llevaba o me lleva máximo, no sé, 5 o 6 años, pero creo que me tuvo mucha paciencia en cuanto a mis preguntas. Yo no conocía nada del Señor, pero tampoco conocí, o más bien lo único que conocía era lo básico del catolicismo. Y yo me acuerdo que le preguntaba, pero ¿por qué no nos vamos a persignar? Pero ¿por qué no nos vamos a ir a confesar? Yo conocía lo básico de lo católico, ¿no? Me acuerdo que yo le hacía muchas preguntas sobre eso. Y también recuerdo que siempre sus respuestas eran, recuerda que tu mirada tiene que estar en Cristo. Wow. Entonces, eh, Delia creo que fue, bueno, es una mujer muy entregada a Cristo, que es de cuna cristiana y que cuando me asignaron con ella, eh, cada versículo del discipulado que me decía, yo tenía tantas preguntas en razonamiento, o sea, yo quería razonarlas, Ya. ¿no? Yo quería razonarlas, yo quería encontrarle un porqué, los hechos y datos contundentes de mi pregunta, y creo que ella fue muy paciente para poder llevarme de la mano y siempre basada en la palabra. Entonces creo que eso fue justo lo hermoso de ese discipulado. Wow. Ahí está la base. El amor te lleva a la paciencia, ¿verdad? A ver, Mayra. Gracias, Denise. Leti. Pues a mí me pasó algo como Denise. De hecho, yo trabajé algunos años ahí en comisión, ahí en Tampico, Mm, pero en el área jurídica, pues luego nos llevan chavos, o sea, como pasantes, ¿verdad? ajá. Entonces yo tenía una pasante y a mí no, o sea, pues siempre como que estuve rodeada de algún modo. Yo digo que Dios siempre me protegió en eso, ¿verdad? Que siempre había un cristiano que me hablaba, pero pues yo que sé, como que no quería hacer caso, no sé qué onda. Pero me acuerdo que esa chava, pues era así como diferente, ¿no? A todos. Entonces una vez yo le dije, le digo, oye, ¿tú eres cristiana? Y dice, sí, ¿por qué? Le dije, no sé, le dije, eres distinta. Entonces yo le atacaba con preguntas, me acuerdo, o sea, porque pues yo no sabía pues nada. Y yo me acuerdo que a veces le decía, a ver, deja de hacer eso, a ver, vente, platícame de eso, o platícame o sea, de lo que ella luego hacía algún comentario. Y me acuerdo ahorita por lo que estaba diciendo Denise, dije, a veces yo creo que estamos, o sea, yo creo que algo ya te llama, ¿no? O sea, en tu corazón. Y yo me acuerdo que hasta yo, no, no, de ahorita luego haces eso. Ahorita sacas las copias, vente y así platícame. O Wow. por qué hacen esto, o por qué hacen lo otro. Y ella así, o sea, nunca, pues, nunca me dijo nada, nunca me respondía con mucho amor, a pesar de que era mucho más chica que yo. Entonces, Wow. la verdad es como que ahí también como que me fue por decir como dando curiosidad y luego ya, bueno, llegó una etapa de mi vida muy terrible
y una persona de la oficina pues me habló de Cristo y me llevó a Gracia Abundante, me acuerdo, ahí en Tampico. Ajá. Pero ya después, bueno, ya me vine para acá y bueno, lo que sea, pero, o sea, lo que me refiero es que ella tuvo tanto amor y tanta paciencia y me explicaba muy bien, me acuerdo que ella a veces hasta anotaba ahí algunas cosas, y ya nunca volvió a saber de ella. Esa chica se llama Miriam, Guau, pero qué sí, me hermoso acuerdo, recordar sí, esas cosas, ¿verdad? La sí, paciencia, el amor, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y esas personas que tuvieron ese amor, ese cuidado para con nosotros, guardando, cuidando el testimonio, tal vez de no desesperarse, de no gritarnos o de no, o sea, o de no hacer, ay, ahí viene aquella que me ataca o que me hace cada pregunta, ¿verdad? Eh, eh, y cuando no sepamos algo, nada más decirle, mira, déjame investigar. Precisamente eso es lo que no me sé, pero nunca decirle algo que por quedar bien, ¿verdad? Vamos a decir algo que no sea o que esté una verdad a medias, ¿verdad? Mejor, ¿sabes qué? Mira, a la otra que platiquemos, te traigo la respuesta. Pero pues, como dices tú y como dice Denise, ¿verdad? Por lo regular son preguntas, pues las básicas, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pues, y el amor, la paciencia, ¿verdad? ¿Y a ustedes no les ha tocado que alguien les desespere? Ahora al revés, que ustedes estén discipulando, compartiendo a alguien y que te digas, ay, Dios santo, que lo saque de quicio. A ver, Almita. Sí, la verdad que sí. Luego yo recuerdo, bueno, le pido perdón a Dios y le pido paciencia porque digo, Señor, si la persona que me compartió por primera vez estuvo 15 años orando por mí, nos compartió a mí, a mi esposo todo el tiempo y yo le decía, no tengo tiempo. Me acuerdo que nos invitaba a los dos a las a cenas. Ahora entiendo que son células y decía, no, mire que vamos a compartir de la palabra en mi casa, vayan, los invito. Y vamos, y ya después hacemos pues, una pequeña reunión donde aparte de compartir la palabra, pues, platicamos y convivimos como hermanos en Cristo. Y yo nunca iba, ni mi esposo, o sea, nunca íbamos, y ya luego nos volvió a ver y me decía: "¿Y por qué no fueron?". Es que no, es que yo creo que para la otra semana, si Dios lo permite, no, es que Dios sí quiere, lo que la que no quiere es usted ni su esposo. Y yo creo que esa persona duró como 15 años orando por nosotros. Era un compañero de trabajo de nosotros y todos los días, era todos los días. Y así como que, ay, hoy viene este y otra vez me va a volver a decir. Sí, entonces ahorita que ahora me toca a mí esa parte, sí le digo a Dios, Señor, dame esa paciencia que tú le diste a esta persona, porque la verdad yo no la tengo. O sea, me dan ganas como que de jalarlos de las orejas y decirle, este es tu lugar, aquí es donde deberías de estar. Así es. Qué hermoso es recordar, ¿verdad? O sea, hasta vergüenza da, como dice Alma, o sea, uy, o a lo mejor es al revés, ¿verdad? Que nos están sacando vuelta, ¿verdad? A lo mejor es al revés ahora, a nosotros tratando de compartirle a alguien y tú dices, híjole, ya no nos ven así, ¿verdad? Pero el amor, mande, Pati, adelante. Bueno, yo les comparto también que yo era una niña y había una chica, una vecina que vivía a la vuelta de nuestra casa, que ella tenía como unos 15, 16 años, y ella fue la que nos invitó a una escuela bíblica. Entonces ella fue a pedirle permiso a mi mamá que si nos dejaba ir, y así como que mi mamá no era así como que muy amable con ella, y no, es que esto, y ponía ella excusas, ¿no? Y ella: "No, mire, yo vengo por ellos, nos vamos en la camioneta de mi tío", y todo. Y veía yo con qué pasión ella andaba casi como que casa por casa, yendo por los Por sus niños, porque vecinos. éramos más chicos que ella, y Ajá. ella era una jovencita. 15 años yo creo que tenía, pero bien apasionada, y ahí íbamos y llenábamos la camioneta del tío y así, luego a repartirlos. Ella nos bajábamos y nos andaba repartiendo, pero sí, y siempre la recuerdo a ella, este,
y todavía he tenido comunicación con ella. Y en el caso de mi esposo, me voy a permitir comentarles, porque ya me autorizó, un amigo de él, que antes era un amigo cuando andaban en el mundo, y eran súper amigos de que andaban, pues, así, en cuestiones, que los hombres hacían, que se iban así que a la botana, que a escuchar música y todo. Y ahí sí eran bien amigos. Y cuando este hombre le empieza a compartir de Cristo a él, no, hombre, mi esposo, entre que no le respondía a las llamadas, luego él, le hablaba y le hablaba, y yo fui testiga que en ocasiones le contestaba muy cortante, así como diciendo: "No me estés molestando", o sea, así, y yo me quedaba así. Y pues bueno, él insistió mucho, no recuerdo ahorita exactamente cuántos años, porque sí fueron años, y cuando el Señor vino a Cristo, o sea, la semilla siempre ahí va a estar. A lo mejor como algunos árboles, hay semillas más duras, ¿verdad? Que otras y no se ve el fruto, Ujú. pero ahí está, ¿verdad? Entonces a lo mejor esa era una semilla de bambú, ¿verdad? Que tarda 7 años en salir la raíz. Sí, pero gracias a Dios, cuando él vino a Cristo, así, el Espíritu Santo le puso en su corazón que debía pedirle perdón a él, que debía Wow. pedirle perdón a él por todo, como que todo lo que él hizo, por compartirle de Cristo y que no se dio por vencido, ¿verdad? Y que siempre estuvo ahí. Y me dice: "No, sí, sí me aceptó el perdón", porque él sabía. Fueron muchos años. Sí, y es algo, pues, muy hermoso, ¿verdad? Que el Señor puso su mirada en nosotros y puso, pues, a las personas correctas, ¿verdad? A las personas adecuadas para que nos compartieran de la palabra. Y pues así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? De Qué hecho, hermosos maestra, testimonios dieron todas, de, de todo de, su de esposo, hecho, y qué maestra, vergüenza acordarse a veces. si me permite tantito, yo Ah, también tuve que pedir perdón a la persona que nos compartía. guau. Tuve que ir a pedir perdón y le dije que nos disculpara, que éramos ignorantes de la palabra de Dios y que, pues sí, y le dije, gracias hermano por haber insistido tanto y yo creo que sí fueron como 15 años. Así que lo menos que podíamos hacer era buscarlo y pedirle una disculpa. Sí, verdad. Me gozo en escuchar esos testimonios, porque vemos cómo Jesús tuvo esa paciencia con estos hombres, ¿verdad? Eh, y yo hablaba ahorita y yo siento que se ve reflejado, ¿verdad? Ese amor, esa paciencia cuando nos compartieron también a nosotros, así como Él tuvo ese amor, esa paciencia para estos 12 hombres, como una persona la tuvo con cada uno de nosotros y lo recordamos con mucho cariño, con mucho amor y a veces así como que con pena porque pues tantos años, tanto tiempo y no haber respondido de inmediato, pero gracias a Dios por la paciencia, por la perseverancia de esas personas, ¿verdad? De esa persona que Dios puso en nuestro camino y que vamos a estar siempre bien agradecidos con ellos, ¿verdad? Es algo que nunca se olvida, ¿verdad? Porque son personas que nos discipularon con mucho amor. Entonces, ahora Jesús les dio instrucciones breves. Antes de enviarlos, Jesús les dio ciertas instrucciones, ¿sí? Primeramente reafirmó el propósito que había asignado a la vida de cada uno de ellos, ¿sí? Y miren, vamos a ver Lucas 9, 1 y 2. Permítanme, me regreso ¿en qué me quedé? ¿Qué fue el último que les dije que ya me desfasé?
A La Marcos. no les pidió nada que no pudieran hacer, eso es lo que les Bueno, sí, les estaba dando un Mm. resumen. Miren, antes de esto que les estoy diciendo, que todavía es de la diapositiva 6, vamos a Marcos 3, versículos 13 al 19. Yo los voy a leer para irnos un poquito más rápido, ¿verdad? Dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. ¿Sí? Wow, esto es algo que todos deberíamos de tomar nota. ¿Sí? Jesús realizó una elección. ¿Sí? Y en Juan 15:16 Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. O sea, estos 12 hombres, los doce discípulos, los 12 apóstoles, no escogieron a Jesús. Jesús los escogió a ellos, así como nos escogió a cada una de nosotras, ¿sí? Esto es un verdadero consuelo, ¿verdad? Dios nos ha salvado, ha comenzado una buena obra en ti y en mí, y Él va a permanecer unido a cada una de nosotros y nos va a cuidar. Esto lo dijo Juan en el libro de Juan, lo acabamos de leer, ¿sí? Ahora, en los versículos 14 y 15 dice, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Aquí vemos que este fue su llamado final a los apóstoles, ¿sí? Y fue en este momento en que ellos se convierten en apóstoles y a partir de aquí fueron enviados como mensajeros con un ministerio concreto, ¿sí? Y separados especialmente para servir al Señor y separados ya de Jesús porque ahora iban a ser enviados y Jesús ya no iba a ir con ellos, ¿sí? Ahora, en los versículos 16 al 19 se nos presenta la lista con los nombres de los apóstoles y vamos a mencionarlos unos por uno. Vemos el primer lugar, Simón Pedro. Él siempre figura primero en todas las listas de los apóstoles, ¿sí? Luego está Santiago, hijo de Zebedeo, aquí en esta lista ocupa el segundo lugar. Luego está Juan, hermano de Santiago, y luego está Andrés, el hermano de Pedro, ¿sí? Normalmente siempre se cita junto con su hermano, con este Pedro. Luego está Felipe, está Bartolomé, que también era el llamado Natanael, está Mateo, está Tomás, está Santiago el menor, hijo de Alfeo. También menciona a Tadeo, que Tadeo es llamado Judas y también Lebeo. Está Simón, el cananeo, y al último se menciona a Judas Iscariote, ¿sí? Aquí vemos cómo el Señor nombra a los 12, pero lo más impactante, que llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. O sea, ellos aceptaron la invitación de nuestro Señor Jesucristo, así como tú y como yo esa invitación que nos hicieron en su momento, ¿verdad? Respondimos al llamado de ser hijas de nuestro Padre. Muy bien. Ahora, les decía unas instrucciones, ahora sí, regresando a la otra diapositiva, les dio instrucciones breves, ¿sí? Ahora sí regresamos a Lucas 9, versículo 1 y 2. Dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿sí? Aquí vemos que Jesús les dice que tenían que salir a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí ya los está enviando, ¿sí? Primero los estuvo discipulando, les estuvo enseñando, les estuvo hablando y ahora los está enviando y les dice que vayan a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿sí? Y fíjense, aquí es de ver, de resaltar la tarea con el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado. Esto viene en Mateo 10:7. Si alguien lo quiere leer ese, por favor. ¿Alguien tiene Mateo 10:7? Es que ese sí no lo saqué. Yo, Sí. A ver, por favor. sí, Pati. dice Mateo 17, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos las instrucciones que les está dando de qué les tiene que hablar, del reino de los cielos, y tienen también, les da la indicación de sanar enfermos. Aquí estamos viendo que ya están enviados a compartir, a hablar todo eso que ellos vieron que hizo el Señor Jesús, pero también todo aquello que, que aprendieron de él, ¿verdad? ¿Levantaste la mano, Olmita? ¿No? Ay, sí, ahí veo una manita ahí. Ok, entonces, regresando a Lucas 9:1 y 2, dice, reuniendo a sus 12 apóstoles, discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto lo vemos, ahorita lo vimos en Mateo, con lo que leyó Patti, y ahorita lo vemos en Lucas, ¿sí? Jesús comisionó y envió a sus 12 discípulos, alimentó a los 5,000, expulsó demonios de un hijo único, se dirigió a Jerusalén y estableció la prueba del discipulado, ¿sí? Todos estos eventos están registrados en los otros evangelios, ¿sí? El Señor había realizado, fíjense bien, todo lo que Él realizó y todo lo que vieron sus discípulos. El Señor Jesús realizó milagros en todas las áreas de la vida, en lo físico, en lo espiritual, en lo natural y en lo sobrenatural, ¿sí? Con estos antecedentes, envía a los discípulos a cumplir su misión. Y fíjense, cuando el Señor se encontraba aquí en la tierra, les dio a sus apóstoles el don de sanidad, que era uno de los dones, señales, milagros que servían como credencial para los apóstoles para demostrar que, quiénes eran ellos para afirmar lo que ellos afirmaban ser, ¿sí? Cuando la iglesia se estableció en el Nuevo Testamento, ¿sí? Antes de que, cuando la iglesia estableció antes de que estuviera escrito el Nuevo Testamento, ¿sí? Eh, la señal que identificaba a un apóstol en ese tiempo era el hecho de tener dones, de tener señales, de hacer milagros, ¿sí? Pedro y Pablo sanaban enfermos o restauraban muertos a la vida. Esa era una prueba que eran verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Jesús envía a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Todo esto fue antes de que Él muriera en la cruz, ¿sí? Y miren, en la actualidad, lo importante no es la sanidad, sino la salvación en una persona, ¿sí? Al leer cuidadosamente las epístolas o las cartas de los apóstoles, podemos ver que aún Pablo tenía el don de sanar, fíjense, pero ya hacia el final de su ministerio, aparentemente ya no lo ejerció. Fíjense bien, vamos a ver
tres citas donde se hace mención de esto. En 1 de Timoteo 5:23 dice, le dijo a Timoteo que tomase un poco de vino para un problema de estómago. Le dice, pero sin embargo no lo sanó Pablo a Timoteo. Y fíjense, Pablo tenía el don de sanidad y en 2 de Corintios 12:7 dijo tener como un aguijón en la carne en su cuerpo. Aunque le pidió a Dios que lo quitase, Dios no lo hizo. O sea, no se sanó orando él, ¿sí me explico? Para él, por ¿Cuál él. era la cita, perdón? 2 de Corintios 12:7. Y también en 2 de Timoteo 4:20 dice, dijo que tuvo que dejar a su colaborador Trófimo enfermo en Mileto. Si era su amigo, ¿por qué no lo sanó, verdad? Es que Pablo ya había llegado al final de su ministerio y esos dones, señales, milagros, incluso antes, estaban empezando a desaparecer en la iglesia. Y fíjense algo muy importante. Aparentemente, cuando las Sagradas Escrituras se convirtieron en una parte de la iglesia, el don de sanidad ya no aparece en escena. ¿Sí me explico? La autoridad desplazó de la persona que oraba o sea, todo el que era un apóstol, un apóstol de Jesús, oraba por la gente, le imponía mano y la persona sanaba. Entonces aquí estamos hablando de que la persona con el poder del Espíritu Santo sanaba. Pero ya después de esto, la autoridad de la persona se desplaza hacia la página de la escritura. Por ejemplo, nosotras, si alguien está enfermo, ¿qué hacemos? Yo le creo al Señor que por sus llagas he sido curada. Yo creo que la sangre de Cristo Jesús tiene poder para sanarme. Y yo empiezo a tomar la palabra y empiezo a activar mi fe y yo le creo al Señor Jesús, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra, yo lo creo para mi cuerpo, ¿verdad? Entonces ya no hay necesidad de que venga un apóstol que tenga ese don de sanidad y que venga y que ore para yo sanarme. ¿Sí me explico? O sea, ya la autoridad de la persona se desplazó al poder de la palabra. ¿Sí queda claro esto, chicas? ¿Puedes repetir la frase? La autoridad. Se desplazó de la persona que oraba, ¿verdad? A eso me refiero al apóstol, a la persona que oraba. La autoridad se desplazó de la persona a la página de la escritura de la palabra de Dios. O sea, y por eso digo, ya en la actualidad y ya desde ese entonces en iglesia ya no necesitaban que los apóstoles ahí estuvieran orando, ¿verdad? Porque murió el Señor Jesucristo y yo le creo que murió, que resucitó y que esa sangre tiene poder y creo lo que dice en Isaías y entonces nosotros en la actualidad con nuestra fe y creyéndole al Señor lo que dice su palabra, yo no sé si ustedes lo han experimentado, que hemos sido sanadas, ¿verdad? Y yo les hacía hace rato un comentario, que en la actualidad, ¿cuál es el mayor milagro que podemos tener? La salvación. La salvación. Una vez escuché una predicación de Cash Luna hace tiempo y me bendijo mucho porque él decía, eh, por ejemplo, yo en ese tiempo usaba lentes, yo uso lentes, ¿sí? Y decía él, está bien, sigo usando mis lentes. Dice, aquí hay gente que ha venido y me ha dicho, pero por favor, pastor, mire qué pasó aquí. Usted oró por tal persona y se murió del cáncer y no sanó. Y dice que una vez le contestó una persona, dice, ah, sí, dice, ¿y qué es más importante? ¿Que haya muerto
con la salvación o sin la salvación, o que hubiera sanado? Así le contestó. ¿Cuál es el mayor milagro aquí? La salvación. Si a Dios le place que la persona muera de cáncer, la gloria para el Señor. Porque igual el que está enfermo de cáncer, el que se duerme, el que Dios lo llama a su presencia cuando está dormido o por un accidente, si están en Cristo, los tres van a ir con el Señor a su presencia cuando mueran. Y él decía, no importa la edad, dice Dios es la edad, digo, no importa la manera en que vayamos con el Señor. Él decía esto, él mencionaba esto, porque Él es soberano. Y si a Dios le place que sea a través de una enfermedad, de un accidente, o dormida la persona, o de cualquier otra manera, si a Dios le place, Él es soberano, pues la gloria para Dios, lo importante es que la persona sea salva. Ese es el mayor milagro. Él decía, la sanidad de nuestro cuerpo no es tan importante con nuestra salvación. Dijo, porque ¿de qué sirve que una persona muera completamente sana de su cuerpo, pero sin la salvación? ¿A dónde va a ir a dar? Mande, Leti. Es como dice una parte que dice entrar mancos o corta tu mano, Ajá, o esto, sí. o tuerto, saca tu ojo, pero Ujú. nos hace entender que entremos ¿verdad? A su presencia. Exactamente, el detalle de Sí, ese, no importa que sea mango, pero salvo, ¿verdad? exacto. Ese es el mayor milagro. Entonces vemos cómo Jesús les dice en ese tiempo que sanen a los enfermos, prediquen el reino de Dios que ya se ha acercado. Él decía que ya se ha acercado, ¿por qué? Porque Jesús iba a morir y había que predicar de que el reino del evangelio se ha acercado porque él iba a morir y algún día iba a venir ese rey de reyes por su iglesia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el método y el mensaje de los 12, ¿sí? A ver, espérenme tantito. Bueno, pero al comenzar, nuestro Señor Jesús, el recorrido de Galilea en Mateo 9:35 lo vamos a ver, ¿sí? Sin duda se dio cuenta que había llegado el momento en que los discípulos podían participar más directamente ya en la obra. Miren, en Mateo 9:35 dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, los discípulos ya habían visto lo suficiente, ¿sí? Por lo menos para comenzar el ministerio, ¿sí? Ahora necesitaban poner en práctica lo que habían visto hacer su maestro, que era lo que les comentaba hace rato. Por esto llamó los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, ¿sí? Ahora, el Evangelio del Reino era un anuncio de que les comentaba el reino de los cielos se había acercado ya y que había que prepararse para el rey, ¿sí? Y se requería esa condición que aceptaran, que siguieran al rey, que ese rey después iba a ir a la cruz, ¿sí? Y la frase que dice aquí, sanando toda dolencia y toda enfermedad, nos explica una y otra vez que en aquella época miles de personas fueron sanadas, ¿sí? Por este motivo, cuando sus enemigos nunca le pudieron cuestionar el hecho de que él realizara los milagros. Nunca lo pudieron cuestionar porque eran evidentes los milagros. Había mucha gente enferma y el Señor era el gran médico, el médico de médicos, ¿sí? Y es el mismo que hoy puede sanar en nuestros días como lo hizo en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos también la ayuda médica, ¿verdad? Tenemos la tecnología más avanzada que no había en aquellas épocas. Yo cuando estaba estudiando esto me quedé pensando,
pues sí, tenemos una gran ventaja nosotros a comparación de aquellos tiempos. Está demasiado adelantada la tecnología y eso no quiere decir que no haya enfermos, ¿verdad? Claro que sí hay enfermos, pero me refiero que creemos en el Señor Jesús, pero también sabemos que la medicina, la tecnología fue por gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios la hizo para nuestro bien también. Y que los médicos tienen sus limitaciones y es ahí cuando ya entra nuestro Señor Jesús en acción y ahí entra nuestra fe, ¿verdad? Él no está limitado, los médicos están limitados, pero Él no está limitado para sanar y ahí es donde entra nuestra fe, ¿sí? Ahora, vemos el método y el mensaje de los 12. Ahora sí vamos a Mateo 10, versículos 5 y 6. ¿Sí? Dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos que les indicó también a quienes deberían de dirigirse. En primer lugar, les dice ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en lo que acabamos de leer, ¿sí? ¿Qué Y es, pregunta es, Cristi? sí, Mateo 10, 5 y 6, Gracias. ¿sí? Y así había Jesús empezado su ministerio. ¿Con quién? Con la casa de Israel, ¿sí? Eh, Él habla muy específicamente de ellos y a ellos fue. De hecho, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se refiere a los israelitas, ¿sí? Y sin embargo, a ver, bueno, ahora, fíjense bien. Dice que no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Fíjense lo que les dice aquí Jesús, sino id a la casa de Israel. Pero en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí sí, a nosotros ya se nos instruye ir a Samaria, ¿sí? A ellos les dijo que, fíjense bien lo que dice el Mateo 5 y 6, dice, no vayáis por el camino de los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Dice, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Pero ya en Hechos 1:8 ya dice el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí sí ya había que ir. Observan ese pequeñito detalle. Ahora, en Mateo 10, 9 y 10 dice, no os proveáis de oro ni de plata ni de cobre para llevar en nuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Sí? Estas instrucciones eran temporales para los discípulos, ¿sí? Eran temporales para el periodo de los 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Llegaría un día hacia el final de dicho periodo en que les daría a sus apóstoles instrucciones diferentes, ¿sí? Como vemos en Evangelio, fíjense, aquí dice que no lleven oro ni plata, todo lo que dice, pero ahora vemos lo que les dijo después en Lucas 22, 35 y 36. Y les dijo, cuando os envíe sin bolsa, ni forja, ni sandalias. ¿Acaso os faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su mano y compre una.
Acá en Mateo les dice que no lleven bolsa ni alforja ni nada, y acá les dice que ahora sí la lleven, ¿sí? Y dice en Mateo 10:10, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, el Señor Jesús, en cuanto a su sostenimiento, sí, tenían que confiar en que Dios les iba a proveer de todo aquello que necesitaran, ¿sí? ¿Sí va quedando claro, muchachas? Porque si ellos eran fieles, no les iba a faltar nada. Mande, Leti. Es que se me pasan las citas. Me quedé en Y no, no, Mateo 10, del 9 al 10. Y luego, ajá, y luego, enseguida, ajá, ahí vemos las instrucciones que les da, y luego vemos en Lucas 22, 35 y 36. Ahí les dice que ahora sí. Aquí vemos que si ellos eran fieles a Dios, no les iba a pasar, no les iba a faltar absolutamente nada. Dice, porque el obrero es digno de su alimento, ¿sí? Ahora, había que seguir su método, ¿sí? ¿Alguien tiene por ahí Mateo 10:11 que me ayuden a buscarlo, por favor? Sí, Mateo 10:11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Muy bien. Ok, entonces aquí vemos cómo el plan de Jesús es aún más, más específico en las instrucciones a los discípulos de encontrar alguna persona amigable en cada ciudad que visiten, ¿sí? Y de vivir en su casa por el tiempo que continúen su labor evangelizadora en esa zona, ¿sí? Ok, ¿Sí? mande, Sí, pues sí. eso prácticamente hacen en la sierra. Ya ves Sí. que nosotros llegamos a diferentes hogares y varios de ellos no han recibido a Jesús, todavía no son cristianos. Ah, a En donde llegan a sí, hospedarse. sí, a mí Wow. en Tehuacán me tocó con una señora y nos quedamos en la cocina, era donde ella, tenía su cocinita y estaba tapizada la pared de imágenes y tenía unas imágenes grandísimas y todo. Y ahí estuvimos, nosotros en ese lugar. Entonces, y así lo hacen, pero son personas que son simpatizantes, que ya han aceptado que les lleven la palabra, que aceptan que vayan y oren por Ok. ellos y todo. Pero a mí me platicaba la misionera de acá de Sacamilola que ellos para elegir la familia donde nos vamos a quedar es porque ellos ya los conocen, porque son dignos de recibirnos, ¿sí? O sea, como que no hay algo así, pues como que ponga en riesgo, ¿verdad? A las Sí. personas que Ah, vamos ok. a estar. Además que nos distribuyen de acuerdo como a la familia. Si en esa familia, pues hay más hombres, mandan a varones. Si en Ah, esa ok. familia es una mujer sola que está con sus niños, mandan mujeres y así van eligiendo. Pero que son, sí, ella me mencionaba eso, dice, no, nosotros no, aunque no estén en Cristo todavía, no los mandamos, o sea, con cualquier persona. O sea, nosotros primero, vemos si son, Checan. prácticamente si son dignos. Ajá. Ahí te acordaste por lo que dice Sí, aquí, ¿verdad? ajá, Qué sí, hermoso, porque los que han ido a la sierra como ustedes, pues ya lo han vivido, saben lo que es esto, ¿verdad? Sabes lo que es esto. Y así les dijo Jesús, y ustedes lo están haciendo. Y de qué hermosa manera, ¿verdad? Wow, precioso, qué bueno. Ahora, el hecho de que algunos rechazaran el ministerio de los discípulos solo hizo más patente la advertencia de Jesús en cuanto al tratamiento que ellos podían esperar recibir, como tú mencionabas, donde hubiera sido al revés, ¿verdad? Que no los hubieran recibido bien, ¿sí?
Vemos Mateo 10, 17 al 20, dijo Jesús, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, y hasta seréis llevado delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Sí? Aquí, en aquellos tiempos, estas cosas le sucederían, ¿sí? A aquellos que servían a Dios. Y desde entonces, mirando la trayectoria de toda la iglesia, ¿verdad? Toda la trayectoria histórica de la iglesia, inclusive vemos situaciones actuales en algunos países. Y Patti, no nos vamos tan lejos, lo que tú acabas de comentar, ¿verdad? O sea, ustedes, bueno, platícanos algo así de lo que ustedes han visto o vivido allá en la sierra a donde han ido acerca de esta situación que tienen los creyentes, ¿verdad? Que de repente son perseguidos. Sí, es una cultura totalmente diferente a la nuestra, ¿verdad? A pesar de estar aquí en el estado de Veracruz, es una comunidad muy cerrada completamente. Allí todavía se ve la persecución de los sacerdotes con las familias, tan solo que tienen amistad con las misioneras que están en ese lugar, ¿verdad? Entonces ellos, cuando llegan a platicar con ellas, se cuidan de que no los vean otras personas, porque el sacerdote los exhibe en las misas públicamente, los exhibe como diciéndoles, ya sabemos que andas como que Ujú, simpatizando con las misioneras, porque a Marina la conocen muy bien todos y ella pues ayuda a mucha gente, les han estado llevando purificadores, filtros de agua a las familias a un precio casi de regalo prácticamente para que ellos tengan su agua purificada y es la forma, o sea, de que ofrecen eso se los lleva un grupo de Puebla y ya después ella va como a revisar cómo le está funcionando el filtro y ya se entera de si alguien está enfermo, si alguien, ella les ofrece orar por ellos y así. Entonces, realmente sí son perseguidos ellos allá. De hecho, la misionera y las personas que le apoyan, porque ellas se reúnen todavía en casas. Sí, ella ha estado en varias ocasiones, en peligro de que le quemen su casa, de que la corran de la comunidad y todo es un lugar muy, muy, en cierta forma difícil y ya tiene 22 años en la misión esa ella y siempre hay algo que platicar, algo que compartir de cómo son atacados, pero cómo el Señor los libra de todo. Ella nos platicaba el testimonio de que cuando ella llegó había un líder ahí, o sea, una persona que era la que mandaba en el pueblo y él desde el principio la rechazó a ella porque sabía que llevaban la palabra, la rechazó, la amenazó y fueron a decirle que ella se fuera porque si no le iban a quemar su casa y todo. Entonces, ella dice que ella oraba por él, oraba por ese hombre porque la trataba muy mal y en una ocasión que ya ella estaba amenazada, pues sí, de muerte, de que se fuera y todo, ajá. él se enfermó muy, muy grave y ella y todos sabían que él no la toleraba, no la pasaba y ella fue y fue y le dijeron que a qué iba,
¿verdad? Y ella dijo que iba a ver qué se le ofrecía si ella le podía ayudar algo en su enfermedad y le mostró su estetoscopio, lo que ella llevaba. Y pues si Ah, quiere, ¿verdad? Yo puedo ayudarle, permítame pasar a ofrecerle mi ayuda y todo. Y que cuando ella estuvo frente a él, o sea, él se impresionó porque ella fue a ofrecerle su ayuda a pesar de que había, pero mucha, sí, rechazo. ajá, mucho rechazo. Entonces él se quedó así, ¿verdad? Y pues no, le dijo que y ya ella le ofreció orar, oró por él y todo. Total que este hombre dice que cuando él la amenazaba, la oración de ella, Señor, este, eh, transforma a este hombre, permite que te reconozca. Y le decía, y pues la estaba maltratando mucho, quítalo ¿verdad? O sea, de mi camino y cosas así. Pero ella oraba eso. Y luego decía, no recuerdo ahorita muy bien cómo nos platicó eso, de que ella decía, y si no, llévatelo, le decía al Señor. Y si no te lo mando. Y si no, llévatelo, le decía. Y total que cuando ella fue y habló todavía con este hombre, dice que él recibió a Cristo y dice, y pues el Señor lo salvó, pero también se lo llevó, se murió. Sí, Pura. y así, Wow. pero tiene muchas cosas y también los misioneros, o sea, de cómo han padecido ahí en ese lugar. Entonces, por eso tienen mucho cuidado cómo hacer las cosas ellos, de que no los ofendan, de que ellos no se ofendan, porque luego se organizan y como que a sacarlos del pueblo. Entonces, ellos tienen mucho cuidado de eso. Entonces, por eso ahí en esa comunidad, ellas siempre andan vestidas con el atuendo náhuatl, porque es de esa manera tienen más aceptación con las mujeres de ahí de la comunidad. Te digo que a mí y como todo el tiempo yo también anduve, con el atuendo. En una ocasión llego a un lugar y la más anciana de ese lugar, porque hacía frío, y yo llevaba una capa de lana que me habían prestado, y pues ella me vio con la capa, me veía la blusa, la falda y todo eso, y sin decirme nada va y me levanta la capa. A ver si yo traía la fajilla, a ver si traía yo el cinturón que ellos usan y cuando me lo vio, o sea, me dio su aprobación y me dijo que muy bien en náhuatl, y así. Y ya en otro lugar también, como que les daba mucho gusto vernos, con sus atuendos. Entonces nos hicieron mucho hincapié en que no se nos ocurriera mezclar las prendas, que yo dijera, ay, no, es blusa verde, me lo voy a poner con falda verde. No, ahí es la falda negra y hasta el tobillo, porque y yo me subí en una cuatrimoto y se me veía realmente el tobillo, o sea, como que me quedó la falda así. Y luego me dijeron que me bajara la falda, que me cubriera toda la pierna. El último día, como ella sale a las 6 de la mañana a caminar por las veredas, a orar por el pueblo y hacer ejercicio. Ella se lleva a su perrito y se va. Entonces yo le dije a ella que yo la quería acompañar y me dice, es que sabes que están muy pronunciadas las veredas, no quisiera que te fueras a lastimar. Y ya, total que hasta el último día me llevó, cambió de ruta y me dijo, me voy a ir por otro lugar para que tú vayas, ¿no? Como quiera, yo tenía que llevar mi callado porque están bien pronunciadas las bajadas. Y ese día yo salgo con un pants ancho porque a mí me gustan usar los pantalones anchos y salgo con ese pants, con chamarra y con una blusa de cuello alto y todo porque hacía frío. Y cuando salgo, ella me ve y me dice, Pati, ponte esta falda. Y yo, o sea, yo llevaba el pants flojo, pero ella me da una falda de ahí, de las de Ujú. ellas, y yo no le pregunté
¿por qué quieres que me la ponga? No, y ya que me la pongo, pero como yo llevaba la chamarra así, ella no se dio cuenta que yo no llevaba la blusa, y Ah, era en muy temprano, sino que después iba y me dice: "Ay, no te trajiste tu blusa", porque allá se usa que aunque haga frío, el suéter, o si traes chamarra, abierta, porque la blusa se tiene que ver. Entonces, y yo la traía así hasta arriba, y le digo: "Ay, no sabía que me tenía que poner el atuendo para ir a caminar". Y me dice: "Sí, ¿no ves que como no yo me encuentro a las mujeres cuando van a moler su masa, y ella aprovecha para compartirles y todo en ese camino". "Ay, perdón", le digo, "pero no sabía". "No, no te preocupes", me dice. Pero así, entonces son muchos detalles que ellos tienen que cuidar, pero bastante, bastante. fíjate, y eso ya, como dices tú, ya es aquí a un lado de Tamaulipas, en Veracruz, y en la actualidad, ¿sí? Ujú, Eh, lo que ellos, no estamos tan lejos, ¿verdad? No nos tendríamos que ir hasta el Medio Oriente para hablar de ese tipo de persecución como esta hermana que lo ha vivido, ¿verdad? Y de qué manera, ¿no? Que quieren incendiar su casa, que este hombre, ¿verdad? Casi, casi que anda atacándola, ¿verdad? Este, y lo que Jesús dijo, ahí se cumple, fíjate, en ella, fíjense, dice, cuidado de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, dice Jesús. Y lo que esta hermana y los hermanos de allá que ya están convertidos, ellos lo están viviendo, ¿sí? Dice, y por mi causa como un testimonio a ellos y a gentiles. Pero dice que no se preocupen, y ahí es donde entra la fe, ¿verdad? Esta hermana que tiene una fe preciosa, y digo, a 22 años lo dice todo, ¿verdad? ujú. Estar aguantando todo esto, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, ahora, en, vamos a ver ahora Mateo 10 32 y 33. Dijo el Señor Jesucristo, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Es razonable pensar, ¿verdad? Si nosotros lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador personal, lo reconoceremos en público, sin ningún problema, sin ninguna vergüenza, ¿verdad? Sin ningún problema. Y siempre que sea necesario, lo vamos a hacer, ¿sí? Estamos dispuestas a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero este proceder haría que el Señor reconociera a sus siervos delante de su Padre, pero el que no lo confesara, aquí vemos que esto provocaría también la negación de nuestro Señor Jesús para con ellos, ¿sí? De los 12 apóstoles, de los originales que tuvo Jesús, pues solo uno, Judas Iscariote, cayó en esto, ¿verdad? Que también le negará delante de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ahora, en Mateo 10:16 vemos qué debían esperar aquí los 12, ¿sí? Dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pues ya habiéndoles hablado de la situación local, el Señor les presentó a aquellos hombres algunos grandes principios válidos para desempeñar la misión de ser testigos de Él, ¿verdad? Y ahora sí que estos principios son válidos para el tiempo y la eternidad y son verdaderamente apropiados para nuestra época, muchachas, ¿sí? Aquí vemos que el Hijo de Dios debería ser sabio como una serpiente y tan inofensivo como una paloma.
Y resulta peligroso ser una cosa sin ser la otra, como hijos de Dios, ¿sí? La serpiente es peligrosa y la paloma, perdón, siempre está en peligro. Así que nosotros debemos de combinar siempre estas cualidades, ¿sí? Hay personas que son astutas como las serpientes, ¿sí? Pero no precisamente inofensivos, ¿verdad? Y viceversa, viceversa. Pero aquí el Señor les advierte, ¿verdad? Dis- Mande. Dice prudentes como serpientes, prudentes, en la Reina Valera. Ah, ok, ajá. Sí, yo lo entiendo de que a veces la serpiente, pues sí busca manera de cómo protegerse, resguardarse, pero sí se aleja de cuando siente el peligro. Me pasó un caso de que iba yo a Mante, Ajá. iba en el carro manejando y yo veo que se va a atravesar una serpiente, o sea, una víbora muy grande, o sea, medía como 1.5 metros. Wow. Y yo dije, no puedo frenar porque yo iba de chofer, yo llevaba a una señora embarazada, entonces yo no podía frenar de trancazo. Ajá. Y yo vi cómo la serpiente atravesó una parte de la calle, pero al sentir, yo siento que ella sintió las vibraciones del carro, Sí. ella hizo esto, o sea, se lanzó hacia atrás y libró de que yo la atropellara. Entonces, aquí dice, prudentes como serpientes, o sea, ella vio el peligro y fue prudente y se alejó. Esa fue Pues sabia, la experiencia. Sí, pues sabia, fue muy prudente, sí. ¿verdad? Fue, el ser también prudente es de no hacer mucho escándalo, ¿verdad? De no hacer ruido. Es prudente para acercarse sigilosamente sin hacer ruido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, aquí el Señor Jesús nos dice, como Él enviaba a los discípulos, dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso les dice ser, bueno, astutos o prudentes como las serpientes e inocentes como las palomas, ¿sí? Yo les decía, el Hijo de Dios debería ser sabio como una serpiente y tan inofensivo como una paloma, ¿verdad? Es lo que aquí el Señor Jesús les está diciendo, ¿sí? Jesús nunca permitió que sus discípulos subestimaran la fuerza del enemigo, ¿sí? Ni la resistencia natural de los hombres al evangelio que ellos iban a compartir, ¿verdad? Ahora, ya me quedan 5 minutitos. Voy a tratarme un poquito más rápido. Ya la última diapositiva que viene siendo la diapositiva 13, muchachas. Vamos a Marcos 6, versículos 7 al 13. Aquí vemos, dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sí? Estas fueron las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos, pero antes de que salieran formó grupos de dos en dos. ¿Sí? Él estaba enviando a sus discípulos con un mensaje de arrepentimiento, muchachas, ¿sí? Y que era el mismo mensaje que el mismo Jesucristo había estado predicando. Los envía de dos en dos y dice que les dio poder sobre los espíritus inmundos, que parece haber sido el mayor poder que ellos pudieran emplear en todo lo que el Señor les indicó, en todas las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo les dio. Y luego dice en los versículos 8 y 9, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas. ¿Y por qué les dice esto el Señor Jesús? Bueno, es que debían de viajar con un equipaje ligero, ¿sí? Y esto nos indica la urgencia, lo avanzado de la hora del plan divino que ya estaba
acercándose, ¿verdad? La importancia de esa misión que ellos tenían que cumplir y su dependencia total de Dios, ¿sí? Porque les dice, no lleven nada en el camino, ¿sí? Aquí Jesús les estaba diciendo que tuvieran esa total dependencia de Él, ¿verdad? Así como lo que tú comentabas hace rato, Pati, ¿verdad? O sea, total dependencia de nuestro Señor. Y más tarde encontraremos que se les ordenaría, que esto que ahorita les dice que no lleven, después les ordena que sí las lleven, ¿sí? Porque iban a emprender un viaje más largo, eso se los dice después, ¿sí? Aquí vemos que Mateo aclaró que en esta ocasión debían dirigirse únicamente a las ovejas perdidas, ¿sí? Y tendrían que aceptar la hospitalidad, perdón, que se les vaya a ofrecer. Y miren, continuando con los versículos 10 y 11, dice, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. El viaje que ellos iban a emprender era un viaje serio, era un viaje solemne, ¿sí? La luz, o sea, es decir, el conocimiento de la verdad que ellos llevaban, la revelación que uno recibe, crea responsabilidad. ¿Sí? Cuando nosotros estamos compartiendo, tenemos una responsabilidad en lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando nos rechazan a nosotros, mm, siempre decimos, no me rechazaron a mí, rechazaron al Señor Jesucristo, lo que comentábamos hace rato, ¿verdad? Cuando nos compartieron en su momento la paciencia que las personas tuvieron con nosotros, porque rechazábamos, por ignorancia, ahora como dijo Almita, rechazábamos, pero era por ignorancia, pero no rechazábamos a la persona que nos compartía, rechazábamos al Señor Jesús. Esa persona solamente era un instrumento, una herramienta para que nosotros llegáramos a ese conocimiento, ¿sí? Y si estas personas no hubieran insistido, o si de plano algún día alguien de nosotras hubiera dicho, no, no quiero, ¿qué hubiera hecho esta persona? Bueno, Señor, yo me sacudo el polvo de mis sandalias porque esta persona no quiso, ya son muchos años, ya me cansé, ya, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que no pasó eso con nosotros en su amor y su misericordia, ese amor que ponen las personas por las almas perdidas, ¿verdad? Pero aquí Jesús les está advirtiendo, ¿verdad? Y luego dice en los versículos 12 y 13, y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pues ellos predicaron un mensaje de arrepentimiento y los milagros autentificaban su mensaje, ¿sí? La misión fue encomendada a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Esto ya no es un modelo para hoy, ¿verdad? Lo que acabamos de ver en Hechos 1 y 8, tenemos que llegar hasta los confines de la tierra, que es lo que se hace, por ejemplo, ahora que fueron a Sacamilol, ¿está bien dicho? Por ejemplo, es ir hasta lo más recóndito de México en las sierras, ¿verdad? Nosotros trabajamos aquí en México en este momento, ¿verdad? Pero vemos aquí que el arrepentimiento es una parte del mensaje del evangelio, ¿sí? Está implícito en el mandamiento de creer. Sí, Señor, yo te creo que tú moriste en la cruz por mí y yo me arrepiento de mis pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez estamos, conforme pasa un día aquí en esta tierra, está más cerca la venida de ese rey que murió por nosotros en la cruz, ¿sí? Y bueno, hasta aquí le dejamos. Nos quedamos, para que apunten ahí, muchachas, vimos hasta la diapositiva 13. Vimos hasta la diapositiva número 13 y pues, chicas, antes de que se me olvide, la bitácora, ¿cuántas personas han ganado de la última vez que les pregunté? A ver, Leti. Bueno, yo les compartí a 6 personas. No todas aceptaron, pero fue a 6 personas. Ok, bendito Dios, Pati.
Yo le compartí a 2 personas y pues gracias a Dios que aceptaron la invitación, incluso se congregaron en Aldama, y también el pastor Pipe me habló para decirme que, no las suelte, que siga orando por ellas y como quiera él las va a visitar, y me dio muchísimo gusto, de verdad. Bendito Dios, que así sean a todos los que les compartamos, ¿verdad? Mayra, Muy Sí, fueron 9 9. hasta el momento, sí. Ok, gracias, Denise. 1, hermana. Ok, muy bien. Y Almita, ¿cuántas? Fueron 5 la semana pasada y 1 esta. 6. 6. Ok, muy bien, chicas, ahí vamos. Sí les mencionó Alfonso de que vamos a ir el día 7 de junio a Úrsulo Galván a evangelizar. ¿Sí les dijo? Pues nos comentó que le gustaría que fuéramos, pero no sabíamos que, bueno, Sí, íbamos a ir. sí, miren, acuérdense que esta materia es teórica práctica, ¿sí? Entonces va a ser una muy buena oportunidad para poner por obra lo que estamos haciendo. Nos vamos a ir de aquí a las 8 de la mañana, hay que llevar lonche, allá nos van a dar de comer, y yo creo que nos estaríamos regresando como a la 1, 2 de la tarde, algo así, pues ya nada más terminando la comida, ¿sí? Está aquí por Tamoz ese lugar. Así que Creo que si, sí lo pusieron en el grupo. Digo, si, si no es si nos el mismo, si es gustaría el que mismo, vayan. si Sí, es el ese, Ah, ajá. ok. Ujú. Les digo Está. para que me manden un mensaje por el personal por la cuestión del transporte, ¿sí? Por la cuestión del transporte hay que llevar lonche para el almuerzo, llevar sombrero, cachucha, la playera del uniforme, bueno, todo lo que viene ahí, ¿verdad? Pero sí les digo, me gustaría que nos dijeran no más tardar el lunes para ver lo del transporte, ¿sí? Para que me confirmen, porfa. yo sí voy. Ok, Leti, gracias. Sí, es el Perfecto. sábado, ¿verdad? Sábado. Sí, sí. Ok, sí. Bueno, las demás tienen a más tardar el lunes A que mí nos... se me hace bien complicado, maestra. Ay, sí, ya sé, Mayra, pues si tú Ya no sé. estás aquí. Sí, Yo voy por ti. pero mañana, me dijeron los pastores que los acompañara a un rancho y pues ahí voy a aprovechar. Ya, está Entonces, pues, va a bien. ser la hora, pero acá. Ok, perfecto. Bueno, pues Es el vamos próximo, es este sábado el próximo, o sea, de el día mañana 8. 7. Si es el día 7, es el otro sábado, primeramente Dios. Ah, entonces yo creo que sí puedo. Bueno, me Primeramente confirman, Dios. tienen de aquí al lunes Patti, Denise y Almita, ¿sí? Para que me digan el lunes ya en la noche, que vean ustedes, se organicen en sus actividades, ¿verdad? Bien, pues vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, por tu presencia en cada hogar, Señor, Padre de cada una de mis hermanas, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, esta palabra, todas estas palabras que vimos, estos versículos, Señor. Oramos que tú los selles con tu Santo Espíritu, Señor, en nuestro corazón, Señor. Y así como tú le diste instrucciones a tus discípulos, Señor, Padre, y que tú los enviaste, Señor, y que les diste instrucciones. Oramos, Padre, porque así como a ellos y que tuvieron ese amor, Él tuvo ese amor y esa paciencia para con ellos. Oramos, Señor, que tú nos des, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, para tener ese amor, Señor, para con las almas perdidas, Señor, para poder discipular, Señor, con ese mismo amor con que tú lo hiciste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú sigas, Señor, hablando, ministrando, Señor, a nuestro corazón, Señor, a nuestro espíritu, a través de sueños, a través de visiones, Señor. Y oramos que tú pongas en nuestro camino, Señor, a esas personas, Señor, que habremos de evangelizar, Señor Padre. Y oramos, Padre, que nos esforcemos, Señor, por cumplir la meta, Señor, de ganar, Señor, esas almas para ti, Padre. Todo esto te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.